Listo. Bueno, el día de hoy, junto con mi compañero Kevin Correa, le venimos a presentar una exposición de un artículo que tiene como título Los efectos de una intervención multifacética en la administración de antibióticos para mejorar así la prescripción de esta cuando hay una sospecha de infecciones de vías urinarias en adultos mayores frágiles. Listo. Una introducción. En la introducción nos hablan de que hay una resistencia a los antibióticos y que es una gran amenaza para la salud mundial, porque hay un uso indebido de estos medicamentos. Entonces nos muestra una población que son los adultos mayores frágiles, que el síndrome de fragilidad se trata de anorexia, inactividad, debilidad muscular, inmovilidad, y eso va a ser predisponente para que las personas o esas personas tengan caídas, lesiones, mayores hospitalizaciones e incluso la muerte. Entonces, enlazando tanto a los adultos mayores frágiles como el uso indebido de medicamentos, se dice que estos adultos mayores frágiles están recibiendo antibióticos para una sospecha de infección de vías urinarias cuando tienen unos síntomas inespecíficos, como el cambio de estado mental y mal olor en la orina. Y estos síntomas no están necesariamente relacionados con una IU y no requieren tratamiento. Para aumentar el uso apropiado de los antibióticos, la prescripción de estos en la guía actual se tiene que restringir cuando hay síntomas inespecíficos. Y el objetivo como tal del artículo fue evaluar si la prescripción de antibióticos para las infecciones de vías urinarias sospechadas en adultos mayores frágiles se puede reducir por medio de esa intervención multifacética de antibióticos. También nos muestran que hay múltiples estudios que muestran efectos prometedores en la reducción de esos antibióticos, pero como pocos utilizan un diseño aleatorio, el nivel de evidencia es bastante limitado. Este artículo se quiere hacer en varios países que sea como de acción participativa y de decisión propia de cada persona. El ensayo fue controlado, aleatorio y pragmático. ¿Qué quiere decir eso? Controlado es que se va a tener un grupo de control, a diferencia de los que se les está dando el tratamiento. Como vemos acá, la aleatorización es que se escogen al azar las personas que quedan en el grupo de tratamiento y en el grupo de control. Y pragmático es porque se hace como en un mundo real, ¿sí? Entonces el paciente se le hace la consulta, se le da los antibióticos y se va para su casa. Entonces el grupo de tratamiento, ¿qué es lo que va a recibir? Con esa nueva intervención multifacética, la reducción de los antibióticos. El grupo control, la atención habitual que suele recibir. Se hizo en Polonia, Países Bajos, Noruega y Suecia. Y lo que se comparó fue la efectividad de la atención habitual con la intervención multifacética de administración de antibióticos. Para la agrupación, lo que se hizo fue unir prácticas generales y organizaciones de cuidado de adultos mayores que brindaran un total la atención a adultos mayores, así sea al menos a 20 adultos mayores frágiles. Se incluyeron los hogares de ancianos en Polonia, Noruega y Suecia y los hogares de atención residencial y organizaciones de atención domiciliaria en Países Bajos. Quien brindaba esa atención médica, los médicos generales, excepto en Noruega, que sus médicos generales tenían experiencia en geriatría. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión para que los pacientes pudieran entrar a este ensayo? Que tuvieran 70 o más años, que tuvieran discapacidades físicas y o mentales, que tuvieran una dependencia de las actividades de la vida diaria, que no usaran antibióticos profilácticos y que no recibieran cuidados paliativos y no tuvieran una expectativa de vida muy limitada, que se hace referencia a menos de un mes. La participación de estos finalizó cuando o fallecieron o se alejaron del grupo o recibieron antibióticos profilácticos, recibieron cuidados paliativos o ya tenían una esperanza de vida muy limitada, menor a un mes. Y fueron excluidos cuando duraron menos de 2 meses en el ensayo. Esta información fue proporcionada a los participantes de manera escrita al principio del estudio. En noviembre de 2019 se hizo una aleatorización por medio de un administrador de datos independiente que usó el software SAS. Esta aleatorización fue certificada por país y por tamaño de grupos. El
esto no fue posible en este ensayo debido a la naturaleza de la intervención, y para minimizar el riesgo de contaminación, los objetivos de estudio no se declararon explícitamente a los grupos de control. Acá tenemos la aleatorización, donde nos dice el tamaño del grupo y los países. Entonces había pequeño, mediano y grande. En Polonia, el grupo pequeño estaba conformado por 25, menos de 25 personas, el mediano 26 a 41 y el mayor de 42 o 42 personas. En Países Bajos, el pequeño era menor a 9, el mediano era de 10 a 17 personas y el mayor era mayor de 18 personas. Grande. No mayor, grande. Grande. La H es grande. En Noruega, pues efectivamente, pequeño de 14, mediano de 15 a 23 y grande mayor a 24, y en Suecia. Entonces lo que podemos ver es que en Polonia los grupos eran mucho más grandes, estaban conformados por muchas más personas que por ejemplo en Países Bajos, que eran los que tenían los grupos más pequeños. Bueno, la intervención era como el momento donde se le daba a los médicos y a las enfermeras, al personal de salud, como la información necesaria para que pudiera usar esa herramienta de decisión, que ya pronto se los voy a mostrar. El periodo estaba previsto, ese periodo de aprendizaje estaba previsto que durara 4 meses, comenzó en febrero del 2020 y en marzo tuvo que parar por la primera ola del COVID-19, paró 6 meses, se reanudó en septiembre del 2020 y para reanudarse se hizo una evaluación para ver la viabilidad de este ensayo, pues debido a tanta carga profesional que había por el COVID-19. En Polonia se alargó 2 meses más, y en Países Bajos y en Noruega y Suecia 3 meses más. Bueno, esta es una visualización del diseño de intervención, donde nos muestra la administración de la intervención de antibióticos por medio que se basó básicamente en una herramienta de decisión para poder guiar la prescripción de antibióticos cuando hay sospecha de infecciones de vías urinarias con síntomas específicos e inespecíficos. Y se le suministró, para poder apoyar esta implementación, una caja de herramientas con un material educativo, que eran tarjetas de bolsillo, carteles, y fue, como les dije anteriormente, de acción participativa, las personas decidían si estaban acá o no. Se dieron sesiones educativas y sesiones de evaluación para médicos generales y para enfermeros. Acá abajito vemos las fechas, que empezó en el 2020, se pausó por el COVID y se reanudó en septiembre del 2020. Bueno, esta es la herramienta de decisión para la prescripción de antibióticos ante una IU. Entonces, se dividió si el paciente tenía sospecha de una infección de tracto urinario sin sonda y con sonda. ¿Listo? Entonces, si había sospecha, se le hacían unas preguntas: si tenía disuria, micción urgente, micción frecuente o incontinencia urinaria. Si respondían que sí, también si tenía fiebre, delirio claro, se le recetaban antibióticos, a menos de que el uroanálisis dijera que había nitritos y será leucocitaria negativa. Igualmente, si el paciente tenía dolor de sensibilidad en el algún costo vertebral y dolor suprapúbico, que se hace referencia como el hipogastrio, se daban antibióticos. Cuando no había ninguno de los primeros síntomas mencionados, cuando el paciente no tenía ningún dolor o sensibilidad en el ángulo costovertebral de inicio reciente, pero sí tenía fiebre y escalofríos, no se recetaban antibióticos. Los de abajo son los síntomas inespecíficos para una infección de vías urinarias, que no, si el paciente presenta eso, no se debe dar tratamiento, que son como cambios de olor y color en orina, cambio de estado mental, diarrea, náuseas, fatiga, debilidad, entre otros. Cuando el paciente tiene catéter, entonces se le va a preguntar si tiene... ¿Qué sonda vesical? Sí, señor. Se le va a preguntar si tiene fiebre, que haya durado más de 24 horas, si tiene escalofríos, si tiene delirio evidente. Si responde que sí, se le van a recetar antibióticos, aclarando que el uroanálisis, si está negativo, no se le van a dar. Y para tomar este uroanálisis, lo que toca hacer es suspender la sonda vesical para poder tomar una muestra.
y si no se puede suspender, toca cambiarse la sonda vesical para tomar una muestra de esta nueva sonda que está limpia, digamos. Si no tiene ninguno de estos síntomas, no se le da antibiótico. Esto es una muestra de las tarjetas de bolsillos que se le daban a las enfermeras. Tienen exactamente lo mismo, qué hacer o qué no hacer cuando el paciente tiene síntomas que pueden indicar una IVU. Si tiene los síntomas, se hace un análisis y se toma una tira reactiva, se hace una tira reactiva. Si da positivo para una IVU, se da antibiótico. Si no, se mantiene como en constante monitoreo, y si vuelven esos síntomas o no paran, se pide que se consulte a un médico. Bueno, como les dije, la intervención era como tal unas sesiones de aprendizaje. Esas sesiones educativas duraban más o menos 60 minutos con médicos generales y enfermeras, donde hacían una capacitación de los investigadores sobre cómo conocer las infecciones del tracto urinario utilizando esa herramienta de decisión previamente dicha. Algunas sesiones se hicieron, recién comenzó esa intervención en febrero, de febrero a marzo. Entonces, para volverlas como a actualizar, en septiembre que se reanudó, se volvieron a dar. También los investigadores y los médicos generales o el personal de salud mantuvo una constante como comunicación telefónica para poder ver o monitorear el progreso de la implementación de esta herramienta. Una práctica general y el lugar de atención residencial no quisieron realizar más sesiones y participar en este ensayo porque no estaban ya como, no querían participar por tan solo el hecho del COVID-19 que era bastante pesado para ellos en ese momento. El estudio cualitativo, que fue esta como evaluación que se le hizo al personal de la salud, mostró que había ciertas lagunas de conocimiento sobre los síntomas relacionados con la infección del tracto urinario y la bacteriuria asintomática, los cuales se rellenaron con las sesiones. ¿Cómo se dieron los resultados? Había resultados tanto primarios como secundarios y secundarios que fueron adversos. Los primarios se basó en el número de prescripciones de antibióticos por sospechas de infección del tracto urinario, el día de la sospecha o 21 días después. Que fue en el periodo de seguimiento, y los secundarios se basan en el número de prescripciones de antibióticos durante el horario de la atención del día de la sospecha de infección urinaria, también el número de prescripciones de antibióticos inapropiadas para sospecha de una IVU y número de sospechas de infección del tracto urinario. Por otro lado están los resultados secundarios adicionales, que son los adversos, y ellos mostraron el número de complicaciones dentro de los 21 días posteriores a cada sospecho de una IVU. También mostraron el número de derivaciones al hospital por cualquier causa dentro de esos 21 días, el número de ingresos hospitalarios por todas las causas dentro de estos 21 días, la mortalidad por todas las causas dentro de estos 21 días y la mortalidad por todas las causas incluso después de los 21 días. Todos esos resultados se evaluaron a nivel de participante y se expresaron por persona año. ¿Cómo se recopiló los datos? Entonces, un periodo de referencia de 5 meses que fue antes de la intervención, se dio en septiembre de 2019 a enero de 2020, y un periodo de seguimiento de 7 meses que se dio en Polonia y en Países Bajos. Recordemos que ellos se demoraron 2 meses más, por lo tanto fue de noviembre a mayo, y en Noruega se demoraron 3 meses más en darse la implementación como tal, por lo tanto fue de diciembre de 2020 a junio de 2021. Esa recopilación de datos fue por medio de los médicos generales, enfermeras e investigadores que llenaron formularios, y esta información luego se pasó a una base de datos segura en línea por medio de los investigadores. También se recolectó información sobre las características iniciales de cada paciente al momento de la inclusión al ensayo, cuándo se sospechó la IVU, los detalles clínicos, el tratamiento y el curso de la enfermedad. Se registraron prospectivamente el día de la consulta y después de 7 y 21 días de seguimiento. Y también se recolectó la información sobre la mortalidad por todas las causas que se registró cuando los pacientes dejaron de participar como tal en el ensayo. Para calificar la idoneidad de esas prescripciones de los antibióticos, se buscó un investigador independiente que estaba totalmente cegado en el ensayo y las calificó como apropiado, inapropiado y desconocido, siendo desconocido cuando faltaba información de la herramienta de decisión. Entonces,
Entonces, recordemos que la herramienta de decisión empezaba sospecha de una IMU cuando el paciente tenía catéter o no tenía catéter, o la sonda vesical. Entonces acá lo que se hizo fue una decisión inversa. Entonces empezaron con esos pacientes que se les prescribían antibióticos sin tener la sonda vesical. Se hacían de nuevo las preguntas, si el uroanálisis dio nitritos y el cerrazo leucocita era positiva, estuvo adecuado. Si no hubo ningún síntoma, no tenía dolor, tenía dolor de sensibilidad en la glucosa vertebral, tenía fiebre, escalofríos, pero no se descartó ningún foco infeccioso, no fue adecuada. Y cuando los síntomas eran desconocidos, se calificaban como desconocidos, ya que faltaba como tal información de la herramienta de decisión. Y por otro lado están cuando se prescribieron antibióticos con un paciente con la sonda vesical. De nuevo se preguntaba se veía si el paciente había tenido síntomas, calofríos y delirio claro, si hubo o no foco infeccioso, por lo tanto se clasificaba en adecuada, no adecuada, e igualmente si los síntomas eran desconocidos, en desconocido. Para el cálculo del tamaño de la muestra se asumió primero una reducción clínicamente relevante en las tasas de prescripción de antibióticos de 0,75 a 0,40 por persona año, un coeficiente de correlación intragrupo de 0,06, una prueba unilateral, un nivel de significancia de 0,05, o sea, si hubo diferencia significativa, y un tamaño de grupo de 10 pacientes. Pero entonces la prueba de Wilkinson, que fue la que hizo este cálculo del tamaño de muestra, dijo que necesitarían aproximadamente 333 pacientes debido a la pérdida que habría durante todo el ensayo. Entonces el objetivo como tal era incluir 680 participantes en 34 grupos. Por lo tanto, ya el tamaño del grupo no iban a ser de 10 pacientes, sino de 20 pacientes. Bueno, ahora hablando del análisis de datos, para el resultado primario se usó un modelo mixto lineal generalizado para resultados de conteo con una distribución binomial negativa. Para la comparación entre el grupo de intervención y de control se estimó con el tiempo por interacción del tratamiento. Y para los análisis secundarios sobre el número de sospechas de infecciones del tracto urinario, prescripciones de antibióticos en horario de oficina y prescripciones de antibióticos inapropiadas, se utilizó un modelo mixto lineal generalizado para distribuciones binomiales negativas. Para la mortalidad por todas las causas, se utilizó un modelo mixto lineal generalizado para los resultados binarios con una intersección aleatoria para corregir el agrupamiento a nivel de conglomerados. Más adelante vamos a ver todos estos datos agrupados en tablas y en figuras. Otra herramienta que se usó para evaluar la pandemia si afectó a los grupos de intervención y atención habitual de manera diferente. Para esto se evaluó la presencia de brotes de COVID en los grupos participantes en datos anonimizados. Se definió un brote como 3 o más adultos mayores con un resultado positivo de la prueba SARS-CoV-2 registrados en el mismo mes. Entonces, participación del paciente y del público. El diseño de la intervención se basó en los resultados. Aceleremos, estamos leyendo. Bueno, pasamos a los resultados. Acá estamos la tabla. Aquí dice al principio de la población fue de 2.698, en el cual se excluyeron 56 por negarse a participar y 11 no cumplieron los criterios. Aquí quedaron 2.641, los cuales fueron divididos en 20 grupos para la atención habitual y 19 grupos en la intervención. En la intervención quedaron en total 1.270 participantes y 1.171. Aquí se volvieron a excluir pacientes por negarse a participar o por razones logísticas. Lo mismo en esta parte. Al final quedaron 536 en el grupo de intervención y 610 en el grupo de atención habitual. ¿Qué pasa? Durante el estudio, un grupo de adultos mayores frágiles, polacos, dejó de participar porque cerró el asilo donde se encontraban. Acá fueron excluidos también 63 pacientes porque se mudaron o fallecieron durante el estudio. Al final de todo quedaron solo 502 adultos mayores en la parte de intervención y 579 en el grupo de atención habitual. Entonces aquí está una tabla en la cual encontramos que la mayoría de los pacientes eran
participantes eran mayores, el 79.9. Acá está el dato, la edad media fue 86.3 de los pacientes y la comorbilidad más frecuente fue la enfermedad cardiovascular con 69.2. La presencia de demencia fue menos frecuente en el grupo de intervención en comparación con el grupo de atención habitual. Acá encontramos 38% contra un 51%. Acá está otra tabla con las características basales de los participantes de cada país. En los Países Bajos, los participantes recibieron atención en un lugar de atención residencial o una organización de atención domiciliaria, como podemos ver acá. Al contrario de Polonia, Noruega y Suecia, que solo se incluyeron los residentes de hogares de ancianos. Los participantes polacos eran más jóvenes en promedio. Acá encontramos la edad media con un 82.9 de edad media. En el 62% de los episodios de infección del tracto urinario en el periodo de seguimiento se informó al menos un síntoma específico del tracto urinario, de los cuales el más común fue la urgencia o frecuencia de emisión en un 49%. Se notificó fiebre en el 18% de los episodios de infección del tracto urinario con más frecuencia en el grupo de atención habitual que en el grupo de intervención. Hasta el 18%, el 21% correspondía al cuidado habitual y el 11% a la intervención. Bueno, en el periodo de referencia encontramos en total, sabemos que el total fue 1041 participantes, en el cuales 799 no se le recetaron antibióticos por sospecha de tracto urinario. En total fueron 242 participantes que recibieron un promedio de 1.4 recetas de antibióticos, lo que nos da un total de 339 recetas que están distribuidas acá en esta tabla. En el periodo de referencia, fueron 87 recetas por 174 años persona, eso nos da un 0.5 por año persona en el grupo de intervención. En el grupo de atención habitual fue 77 por 174 años persona. Esto en el periodo de referencia. En el periodo de seguimiento fueron de 54 por 202 años persona, que nos da un 0.27 por persona al año en el grupo de intervención, y 121 por 209 años en persona, que nos da 0.58 por persona por año en el grupo de atención habitual. En el grupo de intervención tuvo una tasa más baja de recetas de antibióticos en la consulta índice del horario de oficina de 0.33. Esto lo podemos ver acá en esta tabla. En el inadecuado prescripción de antibióticos para sospechas de infecciones del tracto urinario fue 0.47 y la sospecha de estas fue 0.51. Acá las tasas de incidencia de complicaciones fue menor a 0.01 entre 0.05 por persona al año, en referencias hospitalarias de menos 0.01 a 0.05, en ingresos hospitalarios de 0.01 a 0.05 y la mortalidad fue entre 0 y 0.01. Desde los 21 días posteriores a la sospecha de infección del tracto urinario fueron menores en el grupo de intervención. La mortalidad por todas las causas fue similar entre los grupos, con 52 muertes en el grupo de intervención y 55 muertes en el grupo de atención habitual. Aquí podemos encontrar una tabla donde está por meses de seguimiento del 1 al 7, en el cual está la atención habitual e intervención en el número de prescripciones de antibióticos en el periodo de seguimiento. Brotes de COVID. En el periodo de seguimiento, 15 de los 38 grupos participantes tuvieron al menos un brote de COVID-19. 7 de 8 grupos en Polonia tuvieron brotes, en Noruega en ningún grupo tuvo brotes. En los Países Bajos, 3 grupos de intervención y 2 de control tuvieron brotes. En Suecia los brotes ocurrieron solo en grupos de intervención. Aquí podemos ver que ningún grupo de Noruega tuvo un brote y aquí los respectivos grupos con los brotes. En la discusión, este ensayo controlado y utilizado pragmático por grupos por entorno de detección de adultos mayores en 4 países europeos, la implementación de la intervención multifacética de administración de antibióticos dio como resultado una reducción sustancial y clínicamente relevante en las tasas de prescripción de antibióticos por sospecha de infecciones del tracto urinario, con una razón de tasas de 0.42. Esta reducción en el uso de antibióticos pareció ser segura, ya que los resultados adversos y la mortalidad por todas las causas no difirieron entre los grupos.
En la fortaleza de este estudio radica en la combinación de metodologías que nos permitieron abordar la complejidad de este tema. Una comprensión más profunda de los procesos de toma de decisiones relevantes, la brecha de conocimiento, reconociendo la bacteriuria asintomática, las infecciones del tracto urinario y los entornos de atención heterogéneos, mejorando así la intervención de administración de antibióticos. El componente investigación-acción participativa permitió a los profesionales de la salud adaptar la implementación a su práctica. Finalmente, el diseño de ensayo controlado pragmático en un entorno internacional diverso y aumentó la generalización de los resultados. La limitación del estudio fue que se registró prospectivamente datos sobre sospechas de infecciones del tracto urinario y por lo tanto no se pudo recopilar información sobre prescripciones de antibióticos para otras indicaciones. Teóricamente, la disminución en el uso de antibióticos por sospecha del tracto urinario podría haber ido acompañada de un aumento en el uso de antibióticos para otras indicaciones. Esta podría ser la razón por la cual un número menor de pacientes en el grupo de intervención presentó fiebre en comparación en el grupo de atención habitual. Por lo tanto, la intervención podría haber llevado a los profesionales de salud a evaluar mejorar síntomas en pacientes con fiebre. En segundo lugar, aunque no se observó un aumento evidente en el número de prescripciones en el grupo de intervención durante el periodo de seguimiento de 7 meses, no se evaluó la sostenibilidad a largo plazo de los resultados. Limitaciones por el COVID. Finalmente, una posible limitación es que la pandemia de COVID afectó al estudio. Durante la pandemia se informó un menor uso de antibióticos en la práctica general. Sin embargo, esta administración se encontró predominantemente para infecciones del tracto respiratorio, no para infecciones del tracto urinario. Es probable que cualquier impacto negativo sobre la validez y la generalizabilidad de los resultados sea limitado, porque los grupos de intervención y control se vieron afectados de manera similar por los brotes de COVID-19 en los países donde la intervención fue efectiva. Que la intervención haya sido efectiva a pesar de las difíciles circunstancias para su implementación fue prometedora. La palabra es nueva, ¿no? Generalizabilidad. Existe. Generalización. Implicaciones para la práctica. La intervención multifacética de administración de antibióticos se puede recomendar para el uso de la práctica clínica para reducir el uso de antibióticos por sospecha de infecciones del tracto urinario en adultos mayores frágiles. La efectividad en diversos entornos del estudio hace plausible que la implementación personalizada en otros países también sea efectiva. Finalmente, mientras que el estudio se centró en reducir el uso de antibióticos mediante la mejora del reconocimiento de las infecciones del tracto urinario, se necesita un trabajo paralelo para mejorar la prevención de las infecciones del tracto urinario, optimizar la elección y la evaluación de tratamiento con antibióticos y reducir el uso innecesario de antibióticos profilácticos. En conclusión, una intervención multifacética de administración de antibióticos redujo de manera segura la prescripción de antibióticos por sospecha de infecciones del tracto urinario en adultos mayores. Y la implementación en diversos entornos de cuidado de adultos mayores requiere la participación activa de todos los profesionales de la salud, así como la adaptación a la situación local. Bueno, gracias. Usted ya sabe cómo es la problemática de la resistencia a los antibióticos y lo difícil que es el manejo de los abuelitos estos, porque la tendencia es darle antibióticos por todo. Y se asume que tienen infección de vía urinaria porque el viejito empezó a hacer un delirio, ¿no? Porque hizo una fiebre, una vez ordenándole antibióticos. Entonces, eso es una estrategia buena de investigar mejor para definir qué será antibiótico. Fíjense que son gente que vive en hogares, ¿no? Son personas pues, que están medio abandonadas de su familia, son pacientes institucionalizados, por decirlo de esa manera, ¿no? Lo más difícil todo. Además ellos tuvieron el problema que se les atravesó la COVID y todo lo que tenían planeado tuvieron que prorrogarlo un poquito más. El mensaje está claro, hay que seleccionar mejor los pacientes, investigarlos mejor, y solamente mandarle antibióticos pues cuando haya una evidencia que realmente están infectados, ¿no? Y era que vamos a disminuir el uso de antibióticos. No cambió la mortalidad, fue la misma. Entonces, tener en mente eso, porque es que somos muy sueltecitos para estar formulando antibióticos a los viejitos estos frailes. Y eso es, uno lo ve aquí cuando llegan, vienen con tratamiento. Pero el estudio tuvo una limitación grande y fue el efecto de Hawthorne, ¿no? Que es un efecto psicológico que sucede cuando no hago doble ciego y los médicos que sabían quiénes pertenecían al grupo control prescribieron más medicamentos.
Sí, claro. Por eso el cambio post-tratamiento. Pero por eso es que es difícil de hacerlo, ¿no? El estudio pues, tiene que saber quién le manda, quién no le manda antibióticos. Pero sí funcionó. El mensaje es claro que tenemos que tratar de formular menos antibióticos. O sea, formularlos basado en evidencias. No porque tiene un síntoma aislado, entonces usted una vez ya va a meter antibióticos a los viejitos. Tiene muchas limitaciones. Es de que los que usaron menos antibióticos los investigaron mejor. Cada vez mandaron antibióticos para otras cosas, le investigaron mejor la fiebre. Bueno, ahí lo señalaron ellos en el estudio. Entonces tengan en mente eso, ¿no? Para que no sean tan regalados por los abuelitos de ustedes, sus familias, sus pacientes a mandar antibióticos a toda hora por sospecha de infecciones de vía urinaria. ¿Quién viene? Bueno, de nuevo muy buenos días para todos. El día de hoy, junto con mi compañero Andrés Contreras, vamos a hablar acerca de este artículo, acerca de la comparación del uso de over-the-scope clips y la terapia estándar endoscópica como tratamiento inicial en pacientes con hemorragia superior gastrointestinal de causa no varicosa. Este fue un ensayo controlado, aleatorizado, publicado el 7 de marzo en la revista Annals of Internal Medicine. Vemos acá lo que son los autores, en su mayoría se basaron en profesionales de la salud y docentes de China, específicamente Hong Kong y Australia. Bien, en cuanto a la introducción, el artículo nos menciona que el tratamiento hemostático endoscópico es la piedra angular del manejo de los pacientes con hemorragia digestiva alta, es decir, que comprende lo que es el esófago, el estómago y el duodeno, y de tipo no varicosa. ¿Por qué no varicosa? Las varices sí nos pueden generar lo que es una hemorragia alta, pero estas casi siempre están asociadas con lo que son enfermedades hepáticas crónicas, por lo que su pronóstico y su tratamiento pues están asociadas a esta. Por lo tanto, pues no se incluyen en este estudio. Por esto nos comentan dos terapias, la terapia estándar actual y la terapia con los over-the-scope clips. La terapia estándar actual comprende lo que es el uso de hemoclips y los dispositivos térmicos de contacto. El hemoclips es un dispositivo pequeño metálico que se usa en la endoscopia y va a actuar en forma de grapa. Y lo que genera es una compresión mecánica en la lesión ulcerosa, generando así que se cierre la herida y se cicatrice muchísimo mejor. Y los dispositivos térmicos de contacto con o sin inyección con epinefrina diluida. Recordemos que la epinefrina pues, es un agonista adrenérgico no selectivo que lo que nos va a generar es una vasoconstricción arterial. Esa vasoconstricción pues, nos va a generar que cese la hemorragia. Estos tienen la desventaja de que pueden generar daño en la región circundante de la lesión, porque pues, puede vasoconstreñir ciertos vasos que no están asociados con la lesión. Entonces, ellos nos mencionan acá que estos dos tratamientos tienen una tasa de fracaso del 10%. Mencionan que es una tasa de fracaso baja, pero clínicamente significativa. Y que el sangrado adicional después de la hemostasia endoscópica va a aumentar la mortalidad. Asimismo, nos mencionan que una auditoría realizada en el Reino Unido concluyó que una mortalidad de 30% en aquellos pacientes que necesitaron cirugía después de un sangrado adicional. Ahora, está la terapia con los over-the-scope clips o los clips sobre el alcance. También son llamados clips en trampa de oso porque se parece bastante a la trampa que usan para reclutar los osos. Este es un clip nuevo, innovador, que está hecho de nitinol. El nitinol es una aleación entre níquel y titanio y esta tiene una propiedad que se llama memoria.
Es decir, que si nosotros alteramos la estructura o la forma del clip, al ponerlo en contacto con un calor, este va a volver a recuperar su forma normal. Este es un clip que se ubica en la parte distal sobre una tapa del endoscopio unida a este hilo que se encuentra lo podemos manejar en un carrete que se encuentra en el mango del endoscopio. Bien, entonces básicamente es el procedimiento para utilizar el over the scope clip. Es un clip que genera mayor tracción en lesiones de espesor completo, y aquí vemos una gran úlcera vulvar duodenal. Este es el hilo que está unido al carrete con el cual vamos a manejar el clip, y la colocación del clip con la posterior compresión. Entonces, el uso de estos over the scope clip como primer tratamiento ya se había comparado contra el tratamiento estándar en dos ensayos, uno realizado en Estados Unidos y otro realizado en Alemania, y ambos informaron un éxito clínico superior en la hemostasia al usar estos clips innovadores. Entonces, el STEAM 2 escribió a pacientes con úlceras sangrantes refractarias y encontró que el uso de estos clips pues, era superior al tratamiento estándar, que era el clips o la termocoagulación. En cuanto a la hipótesis del estudio, dicen que los over the scope clips como tratamiento inicial son superiores al tratamiento estándar en la prevención de sangrado adicional por causas no varicosas. En cuanto a los métodos, el diseño y la organización, este fue un estudio multicéntrico, es decir, que se realizó en varios hospitales bajo un protocolo establecido y una supervisión coordinada, financiado por el Comité de Becas Universitarias del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Se tuvo la aprobación en cada hospital en el cual se realizó las intervenciones, una supervisión clínica de la Universidad China de Hong Kong y los nuevos territorios del este, y aquí los investigadores o los endoscopistas, ellos tuvieron que tener 2 semanas de capacitación en un hospital en Hong Kong, y esta capacitación que incluyó el programa de cómo se utilizan estos over the scope clips, la observación de cada uno de los casos que se incluyeron y la discusión de los protocolos. Entonces básicamente aquí vemos una tabla de cada uno de los hospitales que participó, su periodo de inscripción y el total de pacientes que reclutaron, siendo el Hospital Prince of Wales de Hong Kong el que se inscribió primero y el que mayor número de pacientes pues reclutó, siendo el último. Es una tabla que está organizada de manera descendente. El Foxcroft Hospital en Australia, que se unió el 25 de febrero del 2020 y reclutó solo 2 pacientes. En cuanto a los métodos y los participantes, hubieron claramente pues, unos criterios de inclusión y de exclusión. De exclusión, los investigadores tenían que examinar cada uno de los casos consecutivos que ingresaron con hemorragia digestiva alta, bajo qué signos y bajo qué síntomas, melena, hematemesis o disminución del nivel de hemoglobina con o sin hipotensión. Una hemorragia activa, que es una hemorragia pulsátil o de Forrest 1A. Esta es una clasificación que fue creada en 1974 bajo un artículo en Lancet, que lo que quería era describir la lesión y el porcentaje de residuos. Exudación de un vaso visible o hemorragia en Forrest 1B, vaso visible sin hemorragia, lesión de Forrest 2A, y los coágulos que recubrían las lesiones debían estar irrigados o elevados. Entonces aquí vemos básicamente la clasificación, y el estudio solo tomó en cuenta estos 3 grados, 1A, 1B y 2A. En cuanto a los criterios de exclusión, no se incluyeron pacientes con varices esofagogástricas, mujeres embarazadas o lactantes, pacientes que no pudieron dar su consentimiento por informado, pacientes moribundos que se consideraba que no estaban aptos para el tratamiento activo, y lesiones con aspecto endoscópico o posiciones consideradas que no son favorables para el uso de este clip. Bien, en cuanto a la aleatorización, primero los pacientes que fueron usados en este estudio, se les preguntó
que si estaban de acuerdo con ser partícipes de ese estudio. Después de esto se realizó la endoscopia y pues el especialista observó, analizó las lesiones y pues determinaba si se podía usar tanto el tratamiento estándar como el tratamiento con el clip. Después de la evaluación endoscópica, él le decía como a la enfermera o a la instrumentalista que le pasara un sobre negro donde dentro de este estaba el tratamiento que se iba a usar en el paciente, entonces así asegurando la aleatorización. Los pacientes fueron asignados al azar de una proporción de 1 a 1 para recibir el tratamiento. Esto quiere decir que la misma cantidad que recibieron el tratamiento estándar recibieron también el tratamiento del clip. Se usó un software de computadora para generar la secuencia de aleatorización, el artículo no dice qué software, y pues los pacientes se asignaron aleatoriamente en 4 estratos, dependiendo pues del tamaño de la úlcera. Vamos a tener la primera, que va a ser menor a 10 milímetros, de 10 a 20 milímetros la segunda, la tercera mayor a 20 milímetros y las lesiones no ulcerosas. A los doctores se le entregaron en bloques de 10 los sobres. Se usó un método de forceps de biopsia abierta para medir el tamaño de la úlcera. Los endoscopistas de otros centros recibieron sobres cerrados en bloques de 10 de igual asignación, pero sin estratificación. En cuanto a las intervenciones, vamos a tener pues 2 tratamientos asignados al azar. Estos son el tratamiento estándar y el tratamiento con el clip. Los métodos utilizados en el tratamiento estándar fue la termocoagulación de contacto, los hemoclips y la inyección de epinefrina diluida. El método utilizado en el tratamiento con los over de scope clip fue el clip over scope de 11T. Este 11 se refiere a la distancia entre un lado del clip al otro, es de 11 milímetros. Y pues ya esto mi compañera lo explicó, pero pues como que la descripción del procedimiento es la colocación de una tapa transparente sobre el punto de sangrado, se aspira el punto del sangrado en la tapa y pues se despliega el clip mediante un mecanismo de slipstream. El objetivo de tratamiento en ambos grupos es, en el primer grupo es el cese del sangrado y completar una incorporación del vaso sanguíneo en el clip. Y en el tratamiento estándar es el aplanamiento o cavitación del vaso. El uso de múltiples métodos hemostáticos permitidos por los endoscopistas y una administración de inhibidores de la bomba de protones después del tratamiento hemostático, y por último un tratamiento triple recomendado para pacientes con Helicobacter pylori positivo. En cuanto a la determinación del tamaño de la muestra y en análisis estadístico, se calculó el tamaño de la muestra asumiendo que las tasas de hemorragia adicionales en el grupo de tratamiento estándar sería del 20% durante 30 días y en el uso del over the scope clips reduciría la tasa al 5%. Esto dedujo que se necesitarían mínimo 76 pacientes y los análisis se realizaron por intención de tratar, comparando los efectos del tratamiento entre los grupos mediante la diferencia de riesgos y su índice de confianza, y también se calcularon los índices de riesgo a partir de las probabilidades del estudio, generando una curva de Kaplan-Meier para mostrar la comparación. Todo esto se realizó mediante el uso, con el uso del programa SPS, que es un software informático que nos permite este cálculo estadístico. Bien, los resultados del flujo de participantes, reclutamiento y características de referencia. Vamos a tener el diagrama de flujo en la selección de pacientes. Vamos a tener que los pacientes con hemorragia digestiva alta aguda, que fueron 706 pacientes, de los cuales se excluyó 515 y se asignó aleatoriamente 191. De estos 191 se asignaron al grupo O3C 94 y asignaron al grupo de tratamiento estándar 97. De este primer grupo, la hemostasia fallida fue en un paciente y la hemostasia exitosa fue en 92 pacientes. Y pues tuvieron un seguimiento completo de 30 días y analizando los resultados de 93 pacientes. En cuanto al otro grupo, la hemostasia fallida fue de 6 pacientes y la hemostasia exitosa fue de 91.
Y pues igual que en el otro grupo se siguió los pacientes por 30 días analizando pues los resultados. Y pues en esta tabla básicamente se compara las características se comparan las características Basables de los pacientes. sí, de los pacientes. Entonces acá están la edad, el género, el tipo de úlcera, el tamaño de la lesión y entre otros. Y pues básicamente acá pues se decidió qué tratamiento dar de manera aleatoria, y pues esto comprueba que se puede comparar los dos grupos de misma manera, debido a que ambos grupos pues tienen el mismo factor de cambiar los resultados. Deben serlo, porque si los Sí. repartieron al azar, tenía que haber dado un grupo muy similar, ¿verdad? Exactamente, y que pues esto comprueba pues la aleatorización, que estuvo correcta. En cuanto a los resultados del grupo de tratamiento estándar, encontramos que para el tratamiento primario, la inyección combinada de epinefrina y termocoagulación o clips hemostáticos se realizó en 51 pacientes, los clips hemostáticos solamente en 26 y la termocoagulación solamente en 12, la inyección combinada clips y termocoagulación en 4 y las pinzas hemostáticas en 2 pacientes y la epinefrina sola en 1. Pues nos arrojó que el volumen medio de epinefrina inyectada fue de 5.7, el número mediano de clips aplicados fue de 3, entre un rango de 1 a 6, y el uso de sonda de calentamiento en 16 pacientes. Y por último, el uso de sonda BICOAC en 50 pacientes tuvo un tiempo de coagulación medio de 11.4 segundos. Se produjeron 6 fallos iniciales en el control del sangrado, incluyendo 3 úlceras duodenales y una úlcera gástrica y una lesión del diurefoide y un tumor estromal gastrointestinal con ulceración central. También hubo tratamientos de salvamento, incluyeron el uso de clip en 4 pacientes y el uso de hemospray en un paciente. Hubo 8 pacientes con sangrado recurrente y algunos fueron tratados con métodos endoscópicos de salvamento con OTCC o clips hemostáticos combinados con inyección de epinefrina y termocoagulación. Uno de ellos requirió la adición de hemospray debido a un sangrado persistente. En cuanto a los resultados con el tratamiento de over-the-scope clips, hay ciertos resultados que los investigadores destacan, y es que hubo un sangrado recurrente después de la aplicación de los OTC en dos pacientes, un hombre de 72 años con una úlcera antral de 20 milímetros y desarrolló lo que fue hematemesis fresca a las 76 horas de la primera endoscopia, y un hombre de 64 años con antecedentes de insuficiencia renal y trombosis venosa profunda que tenía una úlcera vulvar de la pared posterior de 10 milímetros y volvió a sangrar al día 8 y requirió una embolización angiográfica de la arteria gastroduodenal. También hubo fallas primarias en el uso de este clip, ya que un paciente presentó una úlcera de 8 milímetros a nivel del cuerpo gástrico y se vio una hemorragia supurante del vaso debajo de la colocación del clip, y esto pues requirió ir hacia la terapia estándar, es decir, utilizar la termocoagulación adicional. Y también 2 pacientes no recibieron esta terapia porque tenían unas úlceras yuxtapilóricas con vasos visibles que no sangraban. Entonces pues los endoscopistas decidieron no aplicar esta terapia debido a la preocupación de que se obstruyera el canal pilórico, y ambos recibieron, se fueron otra vez a la terapia estándar, termocoagulación. Esta es la tabla más importante del estudio, son los resultados clínicos después de 30 días de la terapia por endoscopia. Entonces, el sangrado adicional, la probabilidad de sangrado adicional a los 30 días en el grupo estándar fue de 14 y en el grupo OTC de 3. Y la diferencia porcentual fue de 11.4 con un índice de confianza de 3,3 a 20,0. Y la falla primaria en la hemostasis en el grupo de tratamiento estándar fue de 6,2%, y en el grupo del over-the-scope clips solo fue de 1. Una diferencia porcentual de 5,1 con un índice de confianza de 0,7 a 11,8. El sangrado recurrente después de la terapia inicial de la hemostasia
En el grupo estándar fue de 8 y en el grupo de over the scope clip fue solo de 2. Entonces la diferencia porcentual fue de 6,6 y con un índice de confianza de menos 0,3 a 14,4. El riesgo relativo fue de 0,22, 0,18 y 0,25. Como ya mencionó mi compañero, el único que tuvo validez estadística fue el primero. sí, con Me una imagino que el otro, por el valor tan chiquito, no alcanzó a significar, no lo pudo sacar. Sí, señor. Se clasificaron las úlceras según su tamaño: mayor de 20 milímetros, 12,87, de 10 a 19 milímetros, 3 de 37, menor de 10 milímetros, 4 de 41. En el grupo de tratamiento estándar se presentó esta lesión de Dieu-Lafoy, que es una lesión que no es muy frecuente, una de 4, y también según la clasificación de Forrest se clasificó el número en el tratamiento estándar y en el tratamiento con el over the scope clips. También pacientes que necesitaron transfusión de célula de glóbulos rojos. Ellos concluyen que no tuvo gran significancia. En el grupo estándar fue de 33 y en el grupo del over the scope clip fue de 23. La media de unidades de glóbulos rojos que se transfundieron fue de 3 y en el OTC de 2,9. Y los pacientes que necesitaron intervención por la recurrencia de su sangrado fue de 8 y aquí de 2. Y los que necesitaron embolización angiográfica, cirugía o endoscopia como tratamiento, aquí fue de 0 y aquí fue de 1. Y la mortalidad a los 30 días aquí fue de 4 y aquí de 2. Entonces podemos ver básicamente los grandes beneficios que trajo la terapia con el over the scope clips. Entonces aquí se definieron dos resultados, los primarios y los secundarios. El primario fue la probabilidad del sangrado adicional, definido por un compuesto en la falla del control del sangrado endoscópico recurrente después de los 30 días. El sangrado recurrente definido como una hematemesis fresca, melena fresca o hematoquesia con una inestabilidad hemodinámica, es decir, una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor de 110 y disminución de la hemoglobina después de una posterior transfusión de alrededor de 80 gramos sobre litro. Y los resultados secundarios incluyeron lo que era falta de control de sangrado, el tratamiento después del tratamiento endoscópico asignado. Bien, en cuanto a esta tabla, pues vamos a tener el número de los eventos primarios en los participantes de los diferentes hospitales y con su respectivo tratamiento. Vamos a tener que pues en el hospital del Prince of Wales es donde más pacientes hay del estudio, 110, del cual 55 pues están en un grupo y 55 del otro. Y pues acá podemos ver que hubieron 11 eventos primarios, hubo 11 eventos primarios en el grupo de tratamiento estándar. Y pues de ahí para abajo va disminuyendo pues debido a la cantidad de pacientes. Vemos que hay uno en el grupo de los CLIPS, uno también en el de Suzhou University en China y pues por último vamos a ver el de Australia debido a que pues solo hay un paciente en cada grupo y pues no hubo evento primario como tal. Este es el gráfico de Kaplan-Meier que nos indica aquí lo que son los días de seguimiento 30 y la probabilidad acumulada de hemorragia adicional. Entonces vemos que la diferencia porcentual es de 11,4 puntos y con un índice de confianza de 3,3 a 20 y el valor de la P es 0,006, es decir que este resultado fue clínicamente significativo. Y aquí vemos básicamente según los días el número de pacientes que llegaron hasta el final, hasta el día 30 de seguimiento. Aquí pues en el grupo de over the scope clip son 88 por los 5 pacientes que ya les mencioné que tuvieron que recurrir e irse otra vez hacia la terapia estándar. Bien, en cuanto al análisis post-hoc, tuvimos el criterio de valoración combinado de fracaso en lograr el objetivo del tratamiento y máximo rayas dentro de los 30 días. Acá pues tratamiento estándar, el grupo de over the scope
clip, vamos a tener un paciente en el grupo estándar, recibió el clip primario y un paciente recibió una inyección de epinefrina sola. 3 fallas en la aplicación del clip en el grupo de clip desalojó a un paciente y no se usó debido a las posiciones yuxtapiglóricas. También tuvimos 3 sangrados más en el grupo de over the scoop clip, tasas de eventos del 15.6% y del 6.5% en los grupos de estándar y de over the scoop clip, respectivamente. También tuvimos una diferencia de riesgo del 9.1% de 9.1 puntos porcentuales, de 0,004 a 18.3 puntos porcentuales. En cuanto ya a la discusión, pues pudimos evidenciar que el uso de over the scoop clip como primer tratamiento puede ser mejor que el tratamiento estándar para prevenir hemorragias adicionales por úlceras y otras lesiones no varicosas. La diferencia absoluta en la tasa de sangrado adicional fue de 11.4 puntos porcentuales. De primer lugar, tuvimos 10 pacientes elegibles, no fueron asignados al azar debido pues, a las consideraciones técnicas. Hubo pacientes con úlceras vulvares o postvulvares asociadas con tumefacción inflamatoria y estenosis, así como un caso de úlceras de Cameron en beso. Había temor de que los over the scoop clip pudieran causar obstrucción en pasajes estrechos y además no pudimos aplicar over the scoop clip en 3 pacientes después de la aleatorización. Estas limitaciones técnicas para el uso de over the scoop clip potencialmente sesgaron los hallazgos del ensayo a favor de estos. En segundo lugar, no encontramos diferencia significativa en otros resultados secundarios, incluida la transfusión de glóbulos rojos y la hospitalización. El tamaño de ensayo fue insuficiente para detectar pequeñas diferencias. Se puede argumentar que los resultados después del tratamiento estándar y el uso de rescate over the scoop clip serían similares a los del uso primario de este. En cuanto al STING-1 mostró un beneficio con el uso de over the scoop clip sobre el tratamiento estándar en hemorragias ulcerosas refractarias. Continuando, tuvimos una preocupación sobre la generalización de los hallazgos del ensayo debido a que la mayoría de los pacientes se inscribieron en 2 sitios en Hong Kong con otros sitios participando en etapas. Hubo un breve periodo de capacitación a endoscopistas de China continental con experiencia mixta en el uso de over the scoop clip. En el grupo de over the scoop clip hubo solo 3 eventos adversos que ocurrieron en 2 sitios en China continental y Hong Kong. Se pueden lograr buenos resultados uniformemente en diferentes sitios. La mayoría de los sitios detuvieron la instrucción después de 2 bloques de 10 pacientes debido a problemas logísticos en el suministro de over the scoop clip a los sitios en China continental. Se solicitó un registro de selección y las razones para no inscribir a los pacientes elegibles para minimizar el sesgo de selección. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente durante la endoscopia para asegurar el ocultamiento de la asignación y hubo centros que inscribieron de 2 a 3 casos durante un largo periodo de tiempo y es posible que se hayan perdido inclusiones. Bueno, ellos mencionan que estos hallazgos que encontraron ya habían sido corroborados por estudios anteriores como los de Jensen y colegas y el ensayo STING-2, y ambos pues mostraron beneficio con el uso de estos over the scoop clip como tratamiento inicial. Entonces, el estudio Jensen y colaboradores se realizó en Estados Unidos con un número total de pacientes de 53, 25 en el grupo de over the scoop clips y 28 en el grupo estándar, con un 28,4% de tasa de hemorragia adicional dentro de los 30 días utilizando el tratamiento inicial estándar y un 4% utilizando el tratamiento inicial con el over the scoop clips. El STING-2 es un estudio realizado en Alemania, más grande, con un número total de 100 pacientes, y en el grupo de over the scoop clips 48 y en el grupo estándar 52, dando como resultado un 23% de tasa de hemorragias adicionales dentro de los 30 días, y usando el tratamiento inicial con el over the scoop clips se redujo a 12,5. Y en este estudio realizado en Hong Kong, China y Australia hubo 190 pacientes en el grupo de OTC 93, en el grupo de estándar 97, con una tasa del 14,6% de hemorragias adicionales dentro de los 30 días y utilizando el clip over the scoop clip, pues solo hubo 3,2% tasa de hemorragias adicionales. Ellos dicen que la población china responde mejor a la supresión de ácido usando una infusión de IVP en dosis altas y por ende pues hay esa menor tasa de hemorragias adicionales dentro de los 30 días siguientes.
También mencionan que los tamaños de la muestra en el estudio de Jensen y colaboradores y en el STIN 2 fueron demasiado pequeños y por eso cuestionan la validez de sus hallazgos. Y mencionan que hubo problemas metodológicos en el estudio alemán, ya que hubo un desequilibrio en el número de úlceras más grandes. En cambio, en este estudio se las clasificó. También mencionan que estos clips son muchísimo más costosos y no se dispone aún de un análisis de costos formal en la literatura, y el uso de este clip implica el montaje y el retiro, por lo que va a alargar el tiempo del procedimiento, y los endoscopistas pues requieren muchísimo más tiempo de capacitación. Y este uso de estos over the scope clips no está exento a daños, ya que como vimos en un grupo se pudo presentar la obstrucción del canal pilórico por la presencia de una pequeña úlcera prepilórica, y también se observó un caso de perforación de la úlcera utilizando este tratamiento. Entonces, ellos concluyen que el uso principal de este over the scope clips va a encontrar su papel principal en ciertas úlceras que tienen predictores de hemorragias. ¿Cuáles son esos predictores? Una hemorragia activa, que sea un tamaño grande de la úlcera, unas úlceras gástricas de bulbo posterior o curva menor, ya que es probable que se lesionen en los vasos de los complejos arterial gastroduodenal y gástrico izquierdo, y que tengan una dilatación aneurismática del punto de sangrado menor a 1 milímetro. Y la conclusión es que el over the scope clip, cuando se aplica con éxito, puede ser mejor que el tratamiento endoscópico estándar, como la primera terapia hemostática endoscópica para lesiones no varicosas de alto riesgo, utilizándolas en estas situaciones que son los predictores de la hemorragia. Fíjense que este estudio tiene muchas limitaciones, ¿no? Ellos pensaban hacer algo más grande, más robusto, y ahora la verdad no pudieron porque mucha gente se salió del estudio, no participaron. Entonces, si uno mira independientemente y ve usted, mortalidad no cambió, no mata los días de estancia hospitalaria, no hay diferencia en el número de sangre que le ponen. Y si me vale esto mucha más plata que el otro, yo para qué voy a comprarlo. No tiene sentido, ¿no? Sí, lo que salió fue que va a sangrar menos, pero eso tiene importancia en términos de complicaciones, secuelas y costos, no lo ha demostrado. Entonces, el problema fue que no pudieron reclutar la gente que ellos aspiraban a reclutar. Tener 1 o 2 casitos por hospital, eso no es nada. Dice que todos fueron del Príncipe de Gales, en Hong Kong. Entonces, ellos tenían un gran proyecto, tenían una buena idea, un buen protocolo, pero la realidad es otra. Cuando usted va a reclutar a los pacientes, las cosas no se dan. Además, fíjense cómo se violaron los protocolos varias veces. Porque el endoscopista llegaba y miraba y había una úlcera que estaba ahí en la curvatura menor o prepilórica, entonces decía, si yo le pongo el nuevo clip, yo puedo estenosar eso y le va a cerrar la salida del estómago. Entonces violaba el protocolo y le colocaba el tratamiento estándar. Entonces ya ahí va con los estudios. Es difícil de diseñar un estudio de estos, porque hay un montón de variables que en el camino usted no las puede controlar totalmente. Eso no es como dar una pastilla. Usted no es sino ponerle la misma cápsula a todos y usted no sabe cuál está dando. Aquí no, aquí hay una intervención de un agente, en este caso un endoscopista, que tiene que hacer algo y tiene que muchas veces tomar la decisión in situ, porque es lo que ve en el momento en que entra. Entonces va para decidir si le pone o no le pone uno o el otro. Entonces, de todas maneras se les abona pues, que tienen la intención de hacer estudios buenos. Fíjense que se pueden intentar hacer, ojalá vayan a hacer uno más grande. Por supuesto que hay intereses económicos, porque esos clips son bien caros, ¿no? Y hay interés en venderlos, ¿no? Incluso es muy atractivo ponerle una trampa esa de oso que va a quedar bien apretado eso ahí, y seguramente pues lo demostraron, no va a sangrar tanto. Fíjense que el sangrado después de 7 días de la intervención es muy raro en general, ¿no? El sangrado tiende a ser en los primeros 7 días, ¿sí? En ambos grupos. Entonces uno puede pensar que el paciente que hace el intervencionismo, si después de 1 semana no tiene signo de sangrado, seguramente no va a sangrar más. Ellos pues todos pusieron inhibidores de la bomba de protones, colocan omeprazol, me imagino, intravenoso, y es el tratamiento estándar en ambos grupos. Entonces es una revista prestigiosa que tiene un factor de impacto grande y dice que presenta un trabajo que tiene muchas limitaciones. Esto no es evidencia robusta a favor del
de estos ganchos. No es evidencia robusta, es una evidencia más, pero no es robusta porque tiene muchas limitantes, empezando por el tamaño de la muestra y empezando pues, y además teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir, de violaciones del protocolo, de todas las cosas que, la falta de reclutamiento, el gran número de pacientes que retiraron. Entonces queda uno desilusionado porque al principio eran bastantísimos, ¿cuántos eran? 600, 700, pintaba bien la cosa, ¿no? Y terminaron menos de 200. Entonces a eso, por eso traemos todo artículo, para que vean que una cosa es pensar hacer las cosas, otra cosa es hacerlas, y eso va a tener siempre limitantes en la ciencia, pero bueno, hay honestidad, se tratan de hacer las cosas. Entonces, y también para que conozcan un poco la tecnología, cómo esto está cambiando, ¿no? Cómo están apareciendo nuevos aparatos, nuevas cosas que pronto nos va a estar aquí. Esto pues se van a imponer, obviamente que luce muy atractivo utilizar estos aparatos, ¿no? Pero en los países que son pobres como este se va a demorar un poquito la implementación debido al costo del clip. Cuando le digan al que compra el clip, miren, no es que este vale 100 pesos y el viejito vale 20, pues usted va a seguir comprando el de 20. Y si no le funcionó, póngale adrenalina o quémelo, haga algo ahí. Y la última estrategia para bloquear el sangrado pues es la embolización, que es usted buscar la arteria sangrante, una arteriografía selectiva. Imagínense lo fácil que es para llegar hasta la arteria que se ve sangrando y embolizarla, taparla. Ya le toca al radiólogo intervencionista hacer eso. Y tiene que tener pues un equipo especial de hemodinamia y los catéteres apropiados y toda la cosa. Llama la atención entonces que hay una carrera grande por esto, ¿no? Aquí obviamente descartaron a los de las varices, que las varices son usualmente pacientes con cirrosis, ¿no? Que esos tienen pues una mortalidad mucho mayor y tienen una desenlace diferente. Lo que hacen hoy con las varices esofágicas y gástricas también es colocarle ganchos, ¿no? Poner un gancho a la varice. Antiguamente las esclerosaban, les inyectaban sustancias esclerosantes en la varice para tratarla de secar, ¿no? Pero eso ya fue superado después con las bandas que usan hoy en día. Hoy en día el tratamiento estándar son las bandas, asumiendo que esto es paliativo, porque usted no va a poder acabar con la hipertensión portal, que es la que está produciendo las varices. Esto es ganando tiempo, ¿no? Mientras llega el desenlace fatal, porque una vez establecida la hipertensión portal ya no podemos hacer nada. Fíjense que llevan 50 años haciendo muchas cosas. Inicialmente hacían delegación portosistémica para tratar de bajar la presión en el lecho esplácnico, pero nada de eso funcionaba. Entonces, bandita, usted ve, es un paciente que está complicado, un paciente que puede estar encefalopático, que tiene falla hepática. Entonces son pacientes que le hacen la endoscopia y le colocan banditas a donde ven ahí las varices. Y eso se puede repetir en el tiempo, ¿no? Citarlo cada 3 meses, cada 6 meses, como van apareciendo nuevas varices, colocan más bandas, y usted gana tiempo con el paciente, porque ya se sabe que la hemorragia digestiva de estos pacientes pues los lleva a complicaciones y muchos de ellos a la muerte, ¿no? Porque puede acelerar primero la inestabilidad hemodinámica, pueden hacer síndrome hepatorenal, pueden hacer encefalopatía metabólica hepática, bueno, toda una serie de complicaciones que van a llevar a la muerte. En ellos pues no hay mucho interés por esto, porque el pronóstico no depende del sangrado digestivo en sí, sino depende de la patología hepática y del síndrome de hipertensión portal asociados. ¿Una pregunta, algún comentario? Pero vamos a acabar. Tienen muy poquitos ahora, ¿no? ¿Te cancelaron, eh? Ojalá yo hubiera tenido club de revistas en mi época. Vamos a trabajar. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Chao.